Hola, buen día a todos. Bienvenidos a esta tercera sesión de Py 101 y vamos a entrar de lleno al tema de Python. Python maneja lo que se conoce como palabras reservadas, es decir, cierto tipo de palabras que son utilizadas por el lenguaje y que no pueden ser utilizadas para otra cosa. Las palabras reservadas o keywords corresponden a los nombres de comandos que el intérprete de Python incluye por defecto. No se deben de utilizar dichas palabras para asignar nombres a otros objetos y para poder conocerlas, nosotros podemos utilizar el comando help y keywords entre apóstrofes o entre comillas. Si nosotros ejecutamos esta celda, vamos a ver la lista de palabras reservadas que se encuentran en Python 3.7. En caso de que ustedes se topen con Python 2.7, estas son algunas de las palabras reservadas. Si ustedes lo notan, por ejemplo, print es una palabra reservada en Python 2.7, pero no es una palabra reservada en Python 3. Python 2 y Python 3, como lo he comentado previamente, tienen ciertas diferencias. Una de estas diferencias es print. En el caso de Python 3, no es una palabra reservada y en el caso de Python 2, sí lo es. Esta es una de tantas diferencias. Ahora bien, además de las palabras reservadas que son propias del lenguaje, Python importa un módulo. ¿Qué es un módulo? Un módulo es un compendio de objetos, de funciones y de comandos que son utilizados por el lenguaje y que pueden ser traídos cuando el usuario lo requiera. En este caso, existe un módulo llamado built-ins. Noten los dobles guiones medios al principio y al fin. Cuando ustedes se encuentren dobles guiones medios de esta manera, significa que se trata de un elemento especial. El módulo built-ins contiene funciones y objetos y clases que son propias del lenguaje. Estas son las que hacen que se extienda por completo el lenguaje. Vamos a ver algunas de ellas y obviamente no se recomienda utilizar estas palabras, estos nombres, para asignarle un nombre a otro tipo de dato. Vamos a explicarlo más adelante cómo funciona dir, la función dir, pero si ustedes ejecutan dir built-ins, van a ver el listado de todos los elementos que tiene este módulo. Como pueden ver, son bastantes. Y vamos a ver una gran parte de estos. Tampoco se recomienda que se utilicen estos nombres para asignar valores. Y hablemos un poco de Python. Python maneja lo que se conoce como el espacio de nombres. Como su nombre lo indica, es un lugar, es un almacén de nombres y estos nombres están ligados a objetos en memoria. Esto significa que cuando yo creo un objeto, si a este objeto no se le asigna un nombre, el objeto es destruido de manera automática por parte de Python. Python tiene la gran ventaja de que hace manejo de limpieza de memoria, se le coloca como colección de basura de forma automática. El usuario no tiene que preocuparse por la gestión de la memoria y del contenido que pueda tener esta memoria. Es Python el que se encarga de, en caso de encontrar un objeto que ya no sea necesario, desecharlo de manera automática. Y cuando nosotros le asignamos un nombre a un objeto, entonces hacemos que este objeto permanezca en memoria. Cuando Python encuentra un objeto al que no se le tiene relacionado un objeto, este puede ser destruido en cualquier momento. ¿Cómo le asigno yo un nombre a un objeto? Y noten con mucho cuidado que estoy hablando de objetos. Todos los valores dentro de Python también son objetos. Esto es lo que nosotros vamos a hacer es utilizar el operador de asignación. El operador de asignación es el signo de igual. Voy a estar hablando constantemente de operadores. Un operador en Python es un símbolo o una palabra especial que realiza cierta operación. Como su nombre lo indica, como operador, se utiliza para realizar ciertas operaciones específicas. Más adelante vamos a hablar de lo que son las expresiones y entonces vamos a ver
cómo funcionan las expresiones con operadores. Por el momento, lo único importante es que conozcan el operador de asignación igual, que me permite asignar un valor o un objeto, recuerden, valor y objeto son sinónimos en Python, a un nombre. Entonces tenemos, por ejemplo, saludo igual, esto es una cadena de caracteres y es hola. Aquí lo que yo tengo es otro objeto de Python, un objeto tipo list, que vamos a ver más adelante, al que le estoy asignando el nombre matriz. Y aquí tengo un número de tipo float, al que le estoy asignando número. Si ustedes se fijan, es todo minúsculas y no hay acentos. ¿Cómo hago yo a través del intérprete para desplegar lo que contiene un nombre? Simple y sencillamente lo nombro. Recuerden, todo lo que ven ustedes dentro de la notebook puede ser ejecutado dentro del shell de Python. Vamos a abrirlo. Aquí está, Python 3.8. Y entonces yo puedo colocar, por ejemplo, número igual, y en este caso 23.45. Y nombrándolo dentro del intérprete me va a regresar el objeto al que está ligado. Esto que están viendo ustedes dentro del shell de Python es lo que también ven dentro de la notebook. En este caso, en esta celda, yo estoy utilizando el nombre indefinido. Como nunca he asignado un valor al nombre indefinido, esto me va a marcar un error. Va a ser de tipo name error. ¿Qué dice? Name error, indefinido, que es lo que yo tengo aquí, y dice, el nombre indefinido no está definido. Yo tengo que definir un nombre, es decir, asignarle un valor o un objeto a un nombre para poder definirlo. Hay otros lenguajes de programación en donde ustedes tienen que asignar el nombre y el tipo de dato al que se está haciendo la referencia del nombre. En el caso de Python, Python infiere el tipo de dato del que se trata. Como les comento, Python es un lenguaje bastante amigable, maneja de manera automática la gestión de memoria y también, a través de la sintaxis, identifica el tipo de objeto al que nosotros estamos haciendo referencia. ¿Cómo asigno yo múltiples nombres a múltiples objetos en una sola línea? Nombre 1, nombre 2, nombre 3 y así sucesivamente hasta el último nombre. Y luego igual y el mismo número de valores o objetos del otro lado. Entonces aquí tengo entero, flotante, complejo y booleano. Son 1, 2, 3, 4 nombres y aquí tengo 12, 4.5, esto que es un número complejo y true. 1, 2, 3, 4 objetos. 4 nombres, 4 objetos. Y la asignación se hace de este modo. Ahora bien, yo puedo utilizar ciertas reglas para asignarle nombres a un objeto en Python. ¿Qué reglas son? Bueno, Python acepta Unicode. Esto quiere decir que puede aceptar prácticamente cualquier alfabético de los idiomas que existen dentro de Unicode. Pueden utilizar caracteres alfabéticos chinos, cirílico, griego, inclusive maya si lo encuentran. Y vamos a ver un objeto con un ejemplo con un nombre en hebreo. Los nombres pueden empezar con un guión bajo o con un carácter alfabético. Después del primer carácter se pueden utilizar caracteres alfabéticos, números y guiones bajos. No se permiten caracteres distintos a los alfabéticos o que pudieran confundirse con operadores. Por eso no podemos utilizar el guión medio, porque se puede, Python lo identifica como el operador de resta o de negativo.
Por eso el guión medio sí está permitido, pero en el guión bajo sí está permitido, pero el guión medio no. Se pueden utilizar mayúsculas, pero hay que tener mucho cuidado. Python distingue entre mayúsculas y minúsculas y lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tengo guión bajo y saludo. Aquí le estoy asignando hola. Número, pero si ustedes se fijan, la U tiene acento. Y aquí tengo números sin acento y con N mayúscula. Son nombres distintos. Y aquí tengo uno muy particular. Aquí, si ustedes se fijan, estoy utilizando el alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo se lee de derecha a izquierda. Entonces, si yo muevo sobre este nombre con las flechas, se mueven en sentido contrario. La flecha a la derecha se mueve a la izquierda y la de la izquierda a la derecha. Y le estoy asignando el valor Dios. De hecho, esto es Dios en hebreo. Los puedo llamar saludo, que ya lo había definido previamente, guión bajo saludo, que en este caso contienen lo mismo, número con acento, número con mayúscula y sin acento, y estos caracteres alfabéticos hebreos que me van a dar Dios. Si yo trato de definir un nombre sin seguir estas reglas, vamos a tener un error de sintaxis. Por ejemplo, aquí estoy colocando al principio un número. Esto no es válido. Y entonces tengo un syntax error. Los nombres me permiten a mí ligar objetos en memoria y poder acceder a ellos. ¿Cómo sé qué objetos son los que estoy utilizando para las referencias? La función id me va a regresar un número identificador de los objetos. No es otra cosa más que la posición de memoria en la que se encuentra. Cada objeto ocupa una posición de memoria única. Y entonces yo puedo identificarlo con esta función. Una función es un nombre en donde dentro de las paréntesis se va a colocar un argumento. ID y como argumento el nombre del objeto al que vamos a buscarle la referencia. Vamos a utilizar nuevamente saludo y voy a buscar el número identificador del nombre saludo. En el caso de ustedes, van a tener un número identificador distinto. Es una posición distinta para cada computadora y para cada vez que nosotros utilicemos el operador de asignación. Yo puedo asignarle varios nombres al mismo objeto. Esa es una de las características de Python. Python también optimiza el uso de memoria. Si Python detecta que ya existe en memoria un objeto y yo estoy con el operador asignándole un nombre al mismo objeto, no va a crear dos objetos en memoria, sino que le va a asignar dos nombres a un mismo objeto. Entonces tengo número igual a 45 y otro número igual a 45. Como estamos haciendo referencia al mismo objeto en memoria, lo que va a hacer Python es tener un solo objeto en memoria y asignarle dos nombres distintos. Como pueden ver, el número identificador de número y otro número es el mismo. Hay que tener mucho cuidado con esto. Algunas personas que vienen de otros lenguajes de programación, como es el caso de C, no manejan la memoria de esta manera. En el caso de lenguajes como C, como Java, etcétera, los valores ocupan una posición de memoria. Y aun cuando sea el mismo valor, ocupa posiciones de memoria distintas. En este caso, Python detectó que se trataba del mismo objeto y le asignó dos nombres al mismo objeto. Ahora lo que voy a hacer es al nombre otro número, asignarle otro objeto. Y entonces otro número va a apuntar a otro objeto en otra posición de memoria.
Y número continúa con la misma posición. Esto es lo mismo que esto. Y este es el que cambió. ¿Por qué? Porque tengo otro objeto ligado a este nombre. Yo puedo utilizar esta sintaxis. Lista 1 igual a este objeto. No importa en este momento que el tipo de objeto. Le doy Shift Enter y yo puedo decir lista 2 igual a lista 1. Y entonces el identificador de lista 1 es idéntico al identificador de lista 2. Ahora bien, ¿cómo desligo un nombre de un objeto? Luego mediante la palabra reservada del, la declaración del. Vamos a ver. Aquí tengo nombre al que le estoy asignando Juan. Este es su identificador y luego tengo otro nombre al cual también le estoy asignando Juan. Como pueden ver, tiene el mismo identificador. Ahora voy a eliminar nombre. Eliminé este nombre del espacio de nombres, pero no otro nombre. Siempre que exista al menos un nombre ligado a un objeto, el objeto perdura. En este caso, nombre lo eliminé. Y entonces tengo un name error y me dice que no está definido. ¿Por qué? Porque con del lo quito del espacio de nombres. Otro nombre, no tiene problema, y utilizo del, y en este momento el objeto Juan que está en memoria va a quedar desligado de cualquier nombre en el espacio de nombres. Ahora, ¿cómo hago yo para saber qué es lo que contiene el espacio de nombres? Como ustedes recordarán, vamos a hablar de la función dir. Si la función dir se ejecuta sin un argumento entre los paréntesis, nos va a traer el contenido del espacio de nombres del intérprete con el que estamos trabajando. Esto funciona tanto en las notebooks como en el shell de Python. Vamos a hacer un dir aquí. Y entonces ustedes van a ver todos los nombres que están en esta notebook. Estos que ven con guión bajo y 22, etcétera, etcétera, corresponden a las celdas que nosotros estamos utilizando. Y es de entrada y los que no tienen una I son la salida de esa celda. Y además tenemos otros nombres: saludo, booleano, complejo, entero, este que es exit, que lo hizo también la notebook, flotante, etcétera, etcétera. Tengo los nombres que definimos nosotros como usuario y los nombres que están en el sistema. Vamos a hacerlo en un shell. Dir sin argumentos y me va a traer los nombres que se definieron aquí. En este caso son mucho menos y solamente tenemos número. Como hemos estado trabajando en esta notebook, tenemos más números que nosotros definimos. Recuérdenlo, cuando se encuentren con los guiones bajos, significa que son especiales estos nombres. Voy a tratar de eliminar saludo, no hay problema. Fíjense, aquí tengo saludo, y cuando hago dir, saludo ya no aparece. Vamos a hacerlo más obvio. Tenemos este nombre en hebreo. Vamos a eliminarlo. Y cuando hago dir, ya no está dentro de mi listado de nombres del espacio de nombres. Muy bien, eso es lo que tenemos que saber en esta sesión. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en la siguiente.